Muy buenas tardes para todos. Bueno, aquí tenemos a alguien presente. Está nuestra aprendiz Marcela Uribe. Eh, Esperamos que en estos minutos que estamos dando de inicio, pues de pronto se vinculen a nuestra reunión algunos otros participantes. Si no, de todos modos, pues como es costumbre, estas sesiones en línea se graban y el video resultado de las sesiones es publicado en las horas siguientes o hasta el día siguiente en nuestra plataforma Sena Sajuna. ¿Listo? Entonces, nada, bienvenidos a la sesión de hoy. Es nuestra última sesión de este curso, sesión número 4 relacionada con la última semana de formación. Buenas tardes, Marcela. Eh, Ya vamos finalizando nuestra formación y hay que tener en cuenta de que cada vez son menos los días que tenemos de plazo para terminar de realizar nuestras actividades y entregarlas. Una vez nosotros tengamos nuestras actividades listas y las entregamos, un segundo, que me está saliendo por ahí una alarmita, no sé de dónde, creo que ya, listo. Bueno. Una vez que nosotros entregamos esas actividades, recuerden que el instructor tiene que revisarlas y luego calificarlas, entonces eso requiere un tiempo, chicos. No dejemos todo para la última hora, para el último día, para el último minuto, el último segundo, ¿sí? Miren que, recuerden que tenemos para esta última actividad de aprendizaje y la última evidencia hasta el día 4 de marzo, ¿sí? Hoy estamos a 26 de febrero, ya no lo cuenta porque estamos en la tarde. Miren, 27, 28, se acabó este mes y de marzo, primero, 2, 3, 4. Tenemos solo 6 días para terminar el curso. Por lo tanto, si estamos atrasados, debemos ponernos al día, debemos tratar de que antes de ese día 4 de marzo hayamos entregado todas las evidencias y, si es posible, que el instructor nos las haya calificado. Si ya están calificadas las evidencias, ¿qué ocurre? Que el instructor puede iniciar el proceso de certificación para quienes ya aprueben, ¿sí? Entonces puede ir adelantándoles ese proceso y de una vez diciéndoles, vea, usted ya entregó, usted ya se le calificó, entonces usted aprobó el curso y va a recibir su certificado. El certificado no es inmediato, también hay un proceso para eso. ¿Sí? Si usted entra a Sofía Plus, el curso me dice, ay, termina el 6 de marzo. El curso como tal se cierra el 6 de marzo, sí, pero la formación va hasta el día 4, 2 días antes de cerrarse el curso. ¿Por qué? Porque el instructor debe subir calificaciones, debe revisar, hacer correcciones, debe darles la posibilidad de hacer cambios y de volver a entregar las evidencias para que sean calificadas y no se queden con una mala nota. ¿Listo? Entonces, pruebas requieren esos días para el proceso de calificación, informes e inicio de la certificación en esos 2 días adicionales. Entonces, en esos 2 días ya no hay clase, no hay formación, no se deberían ya entregar evidencias ni tampoco el instructor de recibirlas, porque ya es un proceso aparte, es un proceso de cierre, es un proceso para que ustedes puedan obtener sus certificados si aprobaron. Después de eso, son 8 a 15 días hábiles. Marcela, el mío no tiene ningún inconveniente, ¿sí?
aquí está funcionando bien. Entonces probablemente haya algún problemita en el internet tuyo, ¿sí? ¿Se te escucha entrecortado? Ya aquí estoy full de señal y de velocidad, mira. Tengo la máxima velocidad que hay en internet acá, por lo menos en la ciudad de Popayán. No sé qué pueda estar ocurriendo. Creo yo más bien que puede ser una falla allá, ¿sí? O a veces nuestros equipos también se ponen lentos. Si estás en algún equipo celular, entra a la ventanita que hay abajo, al lado del botoncito circular, y le das cerrar a las aplicaciones, excepto a la aplicación de Teams, ¿sí? A la que está en la llamada. Así le das más espacio, más memoria y te va a funcionar más rápido. Si es en el computador, sí depende mucho de la velocidad de internet que te esté llegando al equipo. Si estás conectada por Wi-Fi, pues a veces hay cosas que nos hacen interferencia, ¿no? Si es por conexión por cable, eh, ahí sí habría que mirar, ya es problema de la empresa. Bueno, les decía, 8 a 15 días después de terminar el curso reciben su certificado. Ustedes ingresan ya sea a Sajuna o a Betowa y hay una pestañita, un espacio donde dice certificados. Ustedes ingresan, digitan su número de documento de identidad y dan buscar. Ahí le van a salir la lista de todos los certificados de los cursos que usted ha realizado y los puede descargar en formato PDF. ¿Listo? Ay, Marcela. Sí, definitivamente es tu internet porque te saca y vuelve y entra. Si fuera el mío, ni siquiera me verías. Sí, o sea, ya estaría yo afuera de la reunión. Eh, si estás conectada desde un celular, te doy el consejo de que tratas de ubicarte donde te dé más señal, ¿sí? Frente a una ventana, en un solar, ¿sí? Eh, un espacio más abierto, que no haya interferencias. Si es el computador, pues no puedo decirte que salgas a la calle con él, ¿no? Pero mira a ver qué puede estar pasando. ¿Listo? Bueno, esperemos que puedas arreglar tu inconveniente, pero tenemos que ir avanzando. Entonces, a partir de este momento voy a apagar mi cámara. Esto también puede hacer que tu velocidad mejore, mira, que sea más efectiva cuando yo quito el video. ¿Listo? Entonces, ahí puede que te ayude un poquito eso. Listo, muchachos. Como es costumbre, entonces apago mi cámara y empiezo a compartirles mi pantalla donde van a ver la plataforma Sajuna Cena. Vamos a ver, eso todavía está bien. Un segundo, por favor. Voy a cerrar algo por aquí y voy a ingresar a la ventanita o a la tarjetica donde está nuestro curso, Acciones de Prevención y Manejo de las Violencias de Género. Ya ingresé y como es costumbre, pues nos dirigimos hacia abajo. Recuerden usar o leer los anuncios y usar el chat de nuestra plataforma para comunicarse. Vamos hacia abajo, ya todo esto ustedes lo conocen,
y nos ubicamos en la carpeta actividades de aprendizaje y guía, donde tenemos nuestro documento guía de aprendizaje y el material de formación. Como es la última semana de formación, ya no vamos a utilizar el componente formativo número 1, violencia de género y marco normativo, sino el componente formativo número 2, rutas para el restablecimiento de los derechos y acciones de prevención. ¿Listo? Bueno, ya debimos haber realizado la actividad 1, que era la matriz, la actividad 2, que era el mapa mental, la semana inmediatamente anterior, ¿sí? Hasta el día domingo, fue el caso de factores de riesgo y ruta de protección. Sí, el caso de la señora que se casó con un señor muy sobreprotector, ¿no? Muy machista, muy celoso, y que desafortunadamente, pues se quedó viviendo esa vida, si no se acuerdan del caso, ¿sí? Era una pareja, Ana y Juan, ¿listo? Por si acaso no se acuerdan. Entonces, había que analizar ese caso y había que seguir unas preguntas, ¿cierto? Y crear como una especie de ensayo, todo desde el punto de vista de nosotros, pero fundamentado en las leyes, en la normativa, en las rutas de atención y protección. Esta semana, la actividad número 4 o evidencia tiene que ver o tiene que realizarse un taller de prevención de las violencias de género a personas afectadas o vulnerables. O sea, usted debe inventarse una actividad, ¿sí? Por ejemplo, una obra de teatro, una obra de títeres, una, una presentación con diapositivas, algo que nos sirva para sensibilizar a la población y específicamente a la mujer y sobre todo, pero sobre todo, a la que está siendo víctima de este tipo de problemática, ¿sí? De las violencias por razones de género. Y pues siendo inclusivos, también ahí metemos a toda la población LGTBIQ+. Algo, una actividad, un taller, ¿sí? Puede ser una encuesta, un cuestionario que luego se complemente con un juego, una lotería o un bingo, donde se enseñe, ¿sí? Se informe a esta población sobre las problemáticas que hay, sobre los derechos que tienen, sobre las rutas para la atención y las entidades que pueden ayudarlas y respaldarlas en este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, es que pensemos en un momentico como profesores, como instructores, como conferencistas, ¿sí? Hagamos ese rol, ese juego de roles y miremos cómo podemos enseñar eso de lo que hemos venido hablando a otras personas que no han estado en el curso, ¿sí? Entonces, miren que ahí requiere mucho de su imaginación, de sus habilidades. Yo les estoy dando ejemplos, ¿no? Bueno, pero para que entendamos mejor la actividad, vamos a ir a la guía de aprendizaje. Bueno, recuerden que a comienzos de semana tuvimos una caída general de las plataformas del SENA, ¿no? Todo el sistema, no solo Sajuna falló. Entonces puede que por ratos, aunque ya está funcionando bien, de pronto se ponga el sistema lento o puede que no los deje ingresar, pero si intentan de pronto más tarde, van a poder hacerlo y van a poder realizar sus actividades. Es cuestión de tener un poquito de paciencia, ¿vale? Bueno,
Y antes de ingresar a la guía de aprendizaje, me gustaría comentarles algo. Nosotros en el SENA, en la parte virtual, SENA a nivel nacional, ¿sí? Con nuestros centros que manejan la virtualidad y sobre todo en el área de salud, tenemos diferentes cursos, ¿sí? Además de acciones de prevención y manejo de las violencias de género. Usted puede hacer hasta 3 cursos al mismo tiempo, varios cursos en el año. Entonces los estamos invitando a que revisen nuestra oferta de cursos en Betowa, que es la plataforma de inscripción, y se animen a inscribirse a otros cursos para continuar con la temática. O si lo prefieren seguir con este instructor, pues yo también tengo mi propia oferta personal del SENA, obviamente, no fuera de la institución, y la cual les voy a compartir a través de los anuncios en las próximas horas. ¿Listo? Bien organizadito y les muestro qué cursos yo tengo y el enlace para que se puedan inscribir y sigan con esta formación. ¿Listo? Ese era un paréntesis. Gracias por escuchar. Vamos a dar clic en acceder al recurso educativo y voy a cambiar de pestaña para que puedan observar el documento. Bueno, aquí está en la actividad de aprendizaje 3, que fue la semana pasada, el caso de factores de riesgo y ruta de protección, caso de la señora Ana y el señor Juan, ¿no? Vamos avanzando y vamos a ubicarnos aquí. Actividad de aprendizaje número 4. Definir acciones de prevención de la violencia de género según las características y los riesgos de la población. Miren que las rutas de atención son, digámoslo así, los primeros auxilios, ¿no? Es lo que se hace cuando está ocurriendo la situación o el evento o el caso o después de ocurrido, no antes, ¿sí? Yo no voy a ir a denunciar a alguien cuando aún no ha pasado nada, ¿cierto? Debo tener pruebas, evidencias. Pero lo que sí puedo hacer es realizar otro tipo de actividades que me sirvan para prevenir, para protegerme, para alejarme de los riesgos, para alejarme de las posibles afectaciones negativas, de los peligros. ¿Listo? Aquí me meto en gestión de riesgo. Hay amenazas latentes, hay personas que nosotros conocemos como son irritables, son agresivas. Yo como persona tranquila, educada, yo no me quedo con una persona así, ¿cierto? Trato de buscar la forma de alejarme de esa persona. Eso es disminuir la amenaza de ese peligro que es esa persona, alejándome de el riesgo, ¿cierto? Así y en todas las situaciones de la vida yo debo de actuar. Debo de ser una persona que me quiera a mí misma, me valore. Y lo primero es cuidarme, chicos y chicas, ¿sí? Cuidarme, quererme a mí mismo. Eso hace que sea yo una persona mejor, que crezca y ayuda a crecer a los que están a mi alrededor. Y evita que de pronto me ponga ante cualquier situación de peligro. ¿Listo? Entonces, una de esas acciones es tener conocimiento, ¿sí? Tener educación. Me aleja de cosas malas. Bueno, entonces dice así, estimado aprendiz, en esta actividad podrá hacer un proceso de análisis y verificación de las estrategias de prevención y acciones psicoeducativas contempladas en la ruta de atención de las violencias de género, a partir de las particularidades de la situación y población. Entonces, vamos a definir posibles estrategias y acciones individuales o colectivas que se puedan realizar. Duración de esta actividad, pues esta semana equivale a 12 horas de trabajo. Materiales de formación a consultar, la ruta para el restablecimiento de derechos y acciones de prevención, que es el componente formativo número 2. Evidencia a realizar, taller de prevención de las violencias de género en personas afectadas o vulnerables. O sea, usted va a crear
un taller, no para usted, para que lo resuelva o lo realice otras personas, ¿sí? Las personas de la población víctimas de violencia de género o mujeres o personas que sean vulnerables a la violencia de género en general, ¿sí? Amplíe esa población si usted lo desea. Para comenzar, entonces, esta evidencia es importante conocer que el taller propicia un contexto de aprendizaje, donde el objetivo es proporcionar, entonces, estrategias de prevención y acciones psicoeducativas para la intervención, ¿sí? Por tanto, y de acuerdo con el tema para la elaboración del taller, tenga en cuenta plantear cuáles son las características de la situación problema, definir el tamaño del taller considerando los factores de riesgo y protección, el tipo de prevención y las acciones psicoeducativas. Recuerden que la población no le gusta mucho leer, ¿no? La verdad. Tampoco las charlas largas les aburre, les da sueño. Quieren algo que los motive. Por eso les hablaba de una obra de teatro, les hablaba de una obra de títeres, les hablaba de juegos, les hablaba de, yo qué sé, rondas, eh, actividades como una gincana, donde tengan que correr, donde vayan aprendiendo información, ¿sí? O pueden ser charlas, pues, de un modo bien práctico, ¿no? Por ejemplo, con imágenes, videos. Ahora que tenemos tanta tecnología y pues la inteligencia artificial también nos ayuda a crear presentaciones que sean bonitas, llamativas, pues también podemos utilizar esos métodos. Sigamos. En una presentación usted va a describir la estructura del taller teniendo en cuenta lo siguiente. O sea, usted debe hacer una presentación de PowerPoint o si usted utiliza Google, pues en unas presentaciones de Google, o si utiliza Canva, pues con Canva también puede hacer una presentación, ¿listo? Pero debe hacer un archivito de presentaciones que se va a entregar con un contenido. ¿Cuál es el contenido? La estructura del taller, como por ejemplo el título, el objetivo, el desarrollo paso a paso, las actividades, ¿sí? Miren, aquí está, nombre del taller, objetivo y alcance o metas. Actividades a desarrollar, explicar dos actividades colocando los materiales y base conceptual que se ha contemplado para cada una de estas, junto con las estrategias de socialización de estas actividades. Por ejemplo, yo puedo hacer un taller donde lo doy a modo de charla o conversatorio y adicionalmente si tengo una persona que pueda enseñar a mi personal, a quienes les voy a dar la charla, una actividad, por ejemplo, de manualidades, una creación de marionetas o muñequitas con papel, material reciclable, trapo. Puedo ir haciendo esa actividad y encadenando una cosa con la otra, miren. Sí, son ejemplos que estoy dando, ¿no? Pues pueden copiarlos, pero ojalá hagan muchas cosas más. ¿Listo? Esto debe ir encadenado con una estrategia de socialización de estas actividades. Entonces, listo, tengo el taller, pero ¿dónde lo voy a hacer? ¿Con qué población lo voy a hacer? Por ejemplo, lo puedo hacer, si mis hijos están en el colegio, lo puedo hacer con la población de madres y también incluir a los padres de familia de ese colegio, ¿sí? Citarlos a una charla, que nos colaboren, no sé, el director, los profesores, y entonces hacemos una reunión en una escuela de padres y les vamos a enseñar sobre esta temática y los vamos a poner también a hacer un ejercicio, una manualidad. Esto sirve para la vida de todos, ¿no? Entonces tenemos que ser inclusivos, pero siempre todo con una finalidad educativa, ¿sí? Así sean juegos, así sean charlas, así sean actividades físicas, dinámicas, o sea, algo más formal como una presentación o una encuesta.
De todos modos, que sea muy educativo, chicos. ¿Listo? ¿Cuántas diapositivas debe tener la presentación en formato PowerPoint o formato Canva, que no es el mismo, ¿no? Es similar, pero no es el mismo? Máximo 10 diapositivas, chicos. ¿Qué dice aquí? Nombre de taller, o sea, ese es el título, ¿cierto? Objetivo va en otra diapositiva. El alcance o las metas pueden ir en una o dos más, ¿cierto? Ahí tenemos 4 de 10. Y luego, pues tenemos que explicar en 6 que nos quedan todo el desarrollo del tema. ¿Listo? Bueno, y pueden terminar con unas conclusiones, ¿vale? ¿Dónde debo entregar entonces mi diapositiva, mi presentación? En la carpeta actividad de aprendizaje y guía, en el enlace taller de prevención de las violencias de género a personas afectadas o vulnerables, actividad de aprendizaje 4, evidencia 1. Recuerden que yo ingreso, abre una ventana, hay un cuadro de texto, en ese cuadro de texto solo describo que estoy enviando y debajo de él, en el botón de anexar, cargo mi trabajo, mi documento en formato de presentación. Una vez yo realizo eso, me dirijo más abajo hacia la esquina inferior derecha y doy clic en el botón enviar. Nunca se olviden de eso porque recuerden, si no lo hacen, hemos perdido el tiempo y toca empezar de cero. ¿Vale? Si se dan cuenta, terminamos. Miren, esta fue nuestra guía de aprendizaje. Aquí está el glosario de términos, importantísimo que lo lean. Allí ya están las definiciones de muchas palabras que nos pueden ayudar a entender mejor la temática. También están los referentes bibliográficos. Si ustedes desean ingresar a estos enlaces, pues están los documentos que se usaron para este curso, ¿no? Miren, lo más actual que se trabaja aquí es del 2020. Se les recomienda, como en todos los demás cursos del SENA, que ustedes hagan su propia consulta en Internet, ya sea en el buscador con la misma temática o en la inteligencia artificial, y ellos le van a dar información de pronto más actualizada y más completa para que pues estemos al día con los temas que manejamos aquí. ¿Listo? Y se acabó nuestra guía de aprendizaje. Volvemos a la plataforma Sahuna. Y volvemos a la carpeta actividad de aprendizaje y guía. Bueno, entonces, conclusión. ¿Qué hicimos? Revisamos la guía de aprendizaje que nos dice que hay que hacer un taller y plasmarlo en una presentación con diapositivas. Que ese taller va dirigido con la estrategia que yo quiera, pero de forma dinámica y educativa a una población que yo escoja. Principalmente, ojalá, de mujeres víctimas o vulnerables a la violencia de género. Pero también, como les daba el ejemplo, yo puedo incluir, por ejemplo, a todo un salón de una universidad, a todos los padres de familia de un colegio, a las personas activas o líderes de la comunidad de un barrio o de una comuna, para que se reúnan en el salón comunal o un polideportivo donde yo puedo realizar la actividad, ¿sí? Incluso para quienes están relacionados con eh, el medio, el trabajo en la salud, pues podemos trabajar con EPS. Esto es un ejercicio, digámoslo así, imaginario, ¿no? Un ejercicio que vamos a crearlo, pero no lo vamos a aplicar en la vida real, al menos no por ahora, ¿sí? Pero sí debe quedar definido qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y a quiénes va dirigido. ¿Listo? Bueno. Y
Esa es la actividad de aprendizaje, perdón. 4, taller de prevención de las violencias de género a personas afectadas o vulnerables, miren, ¿sí? O sea, yo puedo ampliar mi población. ¿Por qué? Porque a veces es difícil, a las personas les da vergüenza decir que son víctimas, les da pena decir que han sufrido algún ataque, les da miedo hablar de ese tipo de situaciones o problemáticas. Entonces, yo trato de ampliar el círculo, no solo para que ellas reciban la información, sino sus familiares, sus amigos, sus conocidos, y todos puedan aportar de una u otra forma. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar por último el material de formación. Damos clic en el componente formativo, damos clic en acceder al recurso, vamos a ver contenido. Ya nosotros pues hicimos una pequeña revisión, ¿no? Aquí que encontramos la ruta de restablecimiento de derechos, las diferencias entre la violencia intrafamiliar y las violencias de género, los tipos de violencia que existen, los tipos de familias. Esto ya lo revisamos anteriormente y tenemos que tenerlo en cuenta para el taller que vamos a crear, ¿no? Esta información pueden ser este tipo de imágenes, este tipo de contenidos, incluso puedo usar videos. Vamos avanzando. Centrémonos ahora en la ruta de restablecimiento de derechos. Dice así, estimado aprendiz, en el presente componente usted podrá conocer los elementos que hacen parte de la ruta de restablecimiento de derechos, la cual es la garantía de la protección de la víctima en el marco de las situaciones de violencia de género que acontezcan. Es importante conocer que todo tipo de violencia debe ser atendido por parte de las autoridades competentes. En este contexto, se puede decir que el restablecimiento de los derechos obedece a todas aquellas decisiones de tipo administrativo que decreta la autoridad competente para restablecer el ejercicio de los derechos de la persona que ha sido víctima de violencia. Entonces, ya veníamos hablando de diferentes entidades, ¿no? Entonces, bienestar familiar, comisaría de familia, la policía, el CTI, la fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, clínicas, hospitales, todos deben estar ahí integrados y dispuestos a brindar ayuda a quien lo necesite. Todo esto en el marco de la ley 1257 del 2008, la 1148 del 2011 y la 1719 del 2014, que reconocen los derechos específicos para las víctimas de violencia sexual, haciendo alusión a que todos los funcionarios públicos que cometan incumplimiento de sus obligaciones respecto a la garantía de los derechos deben responder ante los respectivos tribunales y juzgados competentes, de igual manera ante las autoridades disciplinarias. Es decir, ningún funcionario puede obviar su responsabilidad y negarse a brindar ayuda a una persona que sea víctima de la violencia y solicite esa ayuda. Para que la ruta de restablecimiento de derechos sea efectiva es necesario que la mujer que ha sido víctima de violencia realice su respectiva denuncia ante las instituciones competentes. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la denuncia, de acuerdo con lo que establece la ley 906 del 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal en su artículo 69, requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición. La denuncia, la querella o la petición se hará verbalmente inicialmente. ¿Listo? O por escrito o por cualquier medio técnico que permita la identificación del autor, dejando constancia del día y la hora de su presentación.
Una denuncia yo la puedo hacer por vía WhatsApp, la puedo hacer por vía telefónica, la puedo hacer por la página de las entidades, ¿sí? Al menos inicialmente. Luego, pues, sí me pedirán que haga una declaración, que yo me presente de forma física y de pronto que necesite de pronto realizar algún, llenar algún formulario o colocar mi firma, ¿sí? Para que todo sea más legal. Pero inicialmente no es necesario ni que vayan a la institución, solo que me contacte por medio de las líneas de atención. Bueno, y pues debe quedar la constancia del día, la hora de presentación y contendrá la relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este debe manifestar si le consta que los mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. Quien le reciba advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal. ¿Cómo así que si le he comentado a otro funcionario? Bueno, lo que pasa es que no se deben hacer doble denuncia, ¿no? Porque yo puedo denunciar ante la policía, ¿sí? Y luego ir a la fiscalía, a la unidad de reacción inmediata. Y queda un proceso por allá y otro por acá, y al final no avanza ninguno de los dos. Entonces, o voy a la policía y le pido que me brinden orientación y luego hago la denuncia en la fiscalía directamente, ¿sí? Lo ideal sería de una vez en la fiscalía o voy directamente a la fiscalía y me salto el paso de la policía, ¿sí? Pero no debo hacer doble denuncia y debo constatar, debo estar seguro de lo que voy a decir que no sea una falsedad, ¿vale? Porque eso es un delito grave. Denunciar, por tanto, significa que la mujer tendrá acceso a la justicia y judicialización del agresor o agresores en el marco de algún tipo de violencia, con el fin de que todos los hechos sean investigados y los agresores debidamente judicializados. En este contexto, la entidad a cargo de recibir las denuncias relacionadas con los hechos es la Fiscalía General de la Nación. ¿Sí? ¿Quién será la encargada de realizar la investigación, adelantar el esclarecimiento del caso e imputar los cargos al agresor? Miren, usted, por ejemplo, si ocurre alguno de estos casos, vaya directamente a la fiscalía, a la sede principal o la unidad de reacción inmediata, la URI, a la oficina de género, donde va a haber un investigador, un fiscal dedicado a esa actividad, ¿sí? A ese tipo de casos. No se ponga a voltear. ¿Listo? O haga la denuncia por, ya lo dijimos, por los canales o las líneas de atención y ellos también le orientarán sobre cómo debe proceder después. No necesariamente tiene que ser la víctima, ¿no? Recordemos que si la víctima queda hospitalizada, no puede hablar y entonces ¿cómo va a hacer la denuncia? Cualquier testigo, familiar, amigo, vecino, conocido, puede denunciar y está en la obligación de ayudar a esa persona que es víctima. ¿Listo? Pero obviamente la víctima luego tendrá que corroborar esa denuncia. Para garantizar el acceso a la justicia y judicialización, perdón, hoy estoy mal para leer, del agresor o agresores, la mujer víctima de la violencia puede acudir a la entidad competente, en este caso Fiscalía General de la Nación. Y para recibir asesoría en el marco de judicialización, la mujer víctima puede asesorarse en los consultorios jurídicos de las universidades en la línea 155, ¿sí? La línea púrpura, línea de orientación a las mujeres, ¿listo? La cual ha sido dispuesta por la Consejería Presidencial para la Mujer. Bueno, ¿qué más? Yo les hablaba de las instituciones, ¿no? Y todas tienen que trabajar encadenadas.
en conjunto. Está la Fiscalía General de la Nación, que es la parte judicial. Está la Policía Nacional, que es la parte de protección. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también me va a ayudar con toda la parte de la familia, con los niños, con los abuelos, conmigo mismo, ¿sí? Está la rama judicial, ¿sí? Los jueces, pues que también se desprende ahí la Fiscalía General de la Nación, las comisarías de familia, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las cuales también me dan orientación en cuanto a acciones legales, y el Instituto de Medicina Legal, que pues recoge las evidencias forenses, ¿no? Todo esto encadenado ¿con quién? Con el sistema de salud también, ¿vale? No lo dejamos a un lado. Bueno, ya hablamos de las líneas y canales de comunicación, ya habíamos hablado de que hay unos referentes institucionales, mírenlos, aquí está, Fiscalía, Policía, Medicina Legal y Ciencias Forenses, Comisaría de Familia, aquí está, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Defensoría del Pueblo y Personalidad Municipal. Pero ojo, miren que aquí cada entidad tiene su línea nacional y su página web, pero eso es a nivel nacional. No se nos olvide consultar las líneas y canales de comunicación locales, porque son los que voy a usar de primera mano, ¿vale? Si yo necesito hacer una denuncia, aquí donde estoy yo, en la ciudad de Popayán, ¿será que yo llamo a la Fiscalía General de la Nación a Bogotá? No, no es cierto, ¿no? No, no debe ser, no es lo correcto. Teniendo una unidad de reacción inmediata aquí cerca de donde yo vivo, o pudiendo comunicarme directamente con la fiscalía local a través también de un número telefónico que debo conocer. Yo debo conocer las líneas de atención locales de la policía, ¿sí? Además de el 123, pues debe haber un número telefónico del comando de esta región, ¿sí? Así como del ejército, como de los bomberos, defensa civil, Cruz Roja, ambulancia, una EPS o la CPS, también clínicas, hospitales. Yo debo contar con esa información en un directorio en mi teléfono, ¿sí? O en una libretica como hacían los abuelos o nuestros padres, ¿cierto? Donde yo debo tener esos números que me ayudan en caso de emergencias o necesidades. ¿Listo? Miren, aquí están ya a nivel más local, por diferentes municipios, ¿sí? Eh, los correos electrónicos de la Fiscalía, ¿sí? Miren, por ejemplo, Cauca, Casanare, Caquetá, Guajira, Magdalena, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Cali, Bichada, ¿sí? Líneas internacionales, miren, porque si estoy en otro país y marco el 123, nadie me va a contestar o me contestan de otra cosa. Entonces, líneas para atención de estos casos, miren, tenemos en España, aquí está, en Chile, en México, en Perú, en República Dominicana, en China, Japón, Ecuador, Argentina, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Puerto Rico y Estados Unidos. Entonces, aquí está para que conozcamos todo esto, ¿no? Bueno, las medidas de protección, y ahí vamos terminando. Es importante tener presente que la activación del restablecimiento de derechos es parte del acto de denunciar al agresor, ¿sí? Que alguien me escuche y que quede registrado lo que pasó hace parte de el restablecimiento de derechos. ¿Listo? Y que además eso quede registrado, consignado legalmente y me brinden protección, ¿sí? Es importante visualizar las medidas de protección a las que tiene derecho la mujer víctima de violencia de género. De acuerdo con las revisiones normativas realizadas con anterioridad,
es necesario recordar que la ley 1257 del 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman con los códigos penales y la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. En su artículo 16 se exponen las medidas de protección para garantizar el restablecimiento de derechos. A continuación se expondrán las medidas de protección expuestas en la norma referida. Dice que es indispensable la dimensión que tienen las medidas de protección, ya que estas puntualmente se refieren a todas las acciones que debe realizar el Estado, ¿sí? O sea, con todas sus ramas, con el fin de reconocer los derechos de las víctimas o sobrevivientes, garantizando el cumplimiento de estos derechos y trabajando en la prevención que de que se repita el hecho de vulneración de los derechos de la mujer que ha sido víctima de violencia de género. Es decir, que debe evitar que esa situación se vuelva a repetir. Aunque ya sabemos, ¿no? Que hay casos en los cuales hay denuncia, hay sanción y sucede que al marido maltratante le dan casa por cárcel con la víctima. ¿Será que ahí se le respetaron los derechos a la víctima? Desafortunadamente en nuestro país las leyes son muy extrañas, ¿sí? Donde un delincuente tiene más derechos que cualquier otra persona, que la víctima, que una persona vulnerable, que un niño, incluso, cuando la legislación internacional nos dice que debería ser diferente, al contrario, ¿no? Por eso existen los derechos de la mujer, aparte de los generales del hombre. Por eso existen los derechos de los niños, mucho más que los de los adultos, ¿no es cierto? Bueno, pero pues estamos en Colombia. Y es bien extraño eso. A continuación se presentan los objetivos de la protección. Entonces hay que dar seguridad física, garantizada por la seguridad física de la víctima, evitando nuevos hechos que pongan en peligro su vida. ¿Cómo? Alejando o restringiendo el acercamiento del atacante a la víctima, ¿cierto? O dando a la víctima un lugar seguro, temporal, donde ella pueda sentirse segura. Autoestima, trabajar con la parte psicológica y psiquiátrica, con esos profesionales, para fortalecer la autoestima de la víctima con el fin de lograr su seguridad psicológica y afrontar de forma correcta los traumas. Y el restablecimiento de derechos desde la parte legal, ¿no? Garantizar el restablecimiento de derechos vulnerados por medio de las estrategias jurídicas que aseguren la adopción de medidas de protección. ¿Listo? Bueno, aquí hay mucho más. Entonces, miren todo el trámite de la admisión y la solicitud para la presentación de la denuncia. Entonces, ustedes pueden aquí seguir el proceso, ¿sí? Ya en la sesión anterior, pues estuvimos revisando un poquito, así por encima, todo lo que había aquí en este documento. ¿Listo? Y terminaba con la ruta de atención en salud, que ya lo expliqué, pues va muy de la mano, ¿no es cierto? O sea, no solo es denunciar, sino que también debe dársele esa atención médica con apoyo psicológico, con cuidados necesarios, con tratamientos, con exámenes, pruebas y todo lo que necesite la persona víctima de violencia de género. Incluso puede acudir primero a la parte de salud, a la ruta de salud, y por medio de ella hacer la denuncia dirigida a la ruta de
restablecimiento de derechos. O sea, la persona puede ir a hablar con su médico y decir todo lo que pasó y exigir, ¿sí? Aunque por obligación, el profesional de la salud también tiene que hacer la denuncia, así la víctima no lo haga, ¿sí? Y que venga la policía, venga la fiscalía, tomen declaración y se proteja todas las pruebas necesarias para hacer la investigación. ¿Listo? Bueno, también esto ya lo habíamos revisado. Y pues revisen también, chicos, les recomiendo los videos. Bueno, finalmente, pues voy a dejar de compartir, empezar con ustedes acá a Microsoft Teams. Y vamos a finalizar entonces la sesión del día de hoy. Eh, Me gustaría escuchar sobre todo a Marcela, que está aquí conectada, si tiene alguna duda sobre la actividad a realizar o sobre la temática que estuvimos revisando en estos días, en estas dos sesiones. Es el mismo documento, nosotros ya le dimos un vistazo en la sesión anterior, ¿no? Em, y por último, creo que al principio, por lo que se entrecortaba, sobre todo tú, Marcela, no escuchaste lo que yo decía de el cierre de nuestro curso, ¿no? Que nuestra formación va hasta el 4 de marzo, pero el curso en teoría en la plataforma cierra 2 días después. Ese periodo de 2 días es para revisarles sus evidencias, para calificarlas, para corregirlas si es necesario, para darles oportunidad a quien todavía no ha podido terminar de entregar sus evidencias. No es lo ideal, pero ahí se hace ese proceso para iniciar la certificación. Por eso ya no se da formación, por eso ya no se deberían de recibir evidencias, por eso ya solo se debería dedicar el instructor a realizar los informes y a calificar para que eso se envíe al personal administrativo y se puedan crear sus certificaciones, que también demoran un rato, ¿sí? Porque son o se hacen físico o se hace digitalmente, pero luego el director del centro, ¿sí? Cualquiera de los centros del SENA que esté encargado debe firmarlos digitalmente. Entonces, eso pues tiene su proceso, es por turnos y depende del número de cursos y aprendices que haya en ese momento, ¿no? Entonces puede demorarse entre 8 a 15 días hábiles para la entrega de esos certificados. Vamos a detener la grabación para que nos quede guardado de una vez. ¿Listo?